La Ciénaga Oscura. Hola a todos y bienvenidos a La Ciénaga Oscura, su podcast de mitología, criptozoología y leyendas de todo el mundo. Hoy, después de esa gran entrevista que pude hacerle a Rob, tenemos a alguien que está en mi pecho. Por más escritores, por más músicos, por más lo que sea aquí, este es uno de mis favoritos porque si no Sharon se pone celosa, ustedes saben lo que es Don Eric. Caballero, Bueno, ya pensé que iba a decir tremendo downgrade, pero no está. bueno, Gracias por no decirlo. es que imagínese que yo diga el mejor, después Charo me dice, a ver, hijo de... Yo, Entonces, tengo que tener contento Ah, a está bien. Voy a respetar la jerarquía, al parecer. mi mamá. Hay un mito griego que cuenta cómo Zeus le tuvo miedo a Afrodita y Perséfone y tuvieron que hacer... El mae básicamente tuvo que idear un plan para contentarlas. Eso es lo que yo hago. Yo soy el Zeus y usted es mi Afrodita y Charon es Ah, mi bueno, Perséfone. cuidado, mae. Cuidado, Básicamente. vale, vale. Tengo que batallar para tener a los dos contentos. Bueno, caballero, bienvenido a un nuevo capítulo. Y para los que no lo sepan, la semana anterior dije que el Neporobo, que fue el mito que hablé con Rob, tenía mucho que ver con el de esta semana, el Mullina. De hecho, hay personas que creen que es exactamente lo mismo. Entonces, vamos allá y vemos qué tal. El Mullina es un yokai del folclore japonés, que al igual que la Kitsune o el Tanuki, cambia de forma y engaña a los seres humanos. Los Mullinas o tejones viven en las montañas lejos de la sociedad humana. Actualmente los tejones ordinarios se llaman generalmente Anaguma, mientras que el término Mujima generalmente se refiere a su forma de yokai. Con frecuencia se confunden con Tanukis debido a su tamaño similar, apariencia y magia. Aparecen por primera vez en la literatura en el Nihon Shock, en la escena del cumpleaños 35 de la emperatriz Suiko, donde se afirma que hay Mujina en el país Mutsu, que se convierten en seres humanos y cantan canciones. Esto demuestra que en esta época se tenía la idea general de que los Mujina cambian de forma y engañaban a los humanos. ¿Qué opina, caballero? Vamos de nuevo la descripción de en qué se transforman. Ok, para explicárselo así por encima, para que le caiga, estos son tejones, Ujú, por lo general caminan dos patas. Hay unas versiones que lo más seguro haya puesto o vaya a poner más adelante, donde andan con espadas y traje, pero es de una cabeza de tejón, pero tiene el superpoder de transformarse y le gusta transformarse en humanos. ok, pero la forma natural es un tejón real. Y luego Ajá, está como el punto intermedio, que es la cabeza del tejón, nada más. exactamente. ¿Se acuerda? Y pueden ser totalmente humanos o llegan hasta ahí. Mae, hagamos esto. ¿Se acuerda de la Kitsune? Que primero era un Ujú, zorro, después sacaban colas y entre más mejoraba, mejoraba sus transformaciones. Algo así. Primero es un ok. tejón, pasan años y digievoluciona, pasan dos patas y puede usar espadas y después se va transformando poco a poco. Eh, Pero es algo que hacen a voluntad. O sea, ex- cuando ya llegan a ese punto. sí, exactamente. Por eso lo comparan mucho con la Kitsune y con el Tanuki, porque Ujú, son muy similares en eso. Los Mujina son un poco menos famosos que otros yokais animales que cambian de forma. Son muy tímidos y normalmente no les gusta ser vistos o interactuar con los humanos. Los pocos Mujina que viven entre los humanos tienen mucho cuidado de no dejarse al descubierto, de ninguna manera, a diferencia de otros animales que a menudo son mucho más descuidados. Cuando está oscuro y silencioso y no hay seres humanos cerca, se dice que los Mujina toman forma humanoide, por lo general la de un muchacho joven que lleva un kimono y canta canciones en la calle. Si se le acerca un extraño, huye a la oscuridad y se transforma de nuevo en un animal.
La forma más conocida del Muyina es la de un Noperabó, una forma humana aparentemente normal, pero sin rasgos faciales de ningún tipo. Ellos usan esta forma para asustar a los seres humanos que vengan por caminos de montaña o pueblo por la noche. Debido a esto, los dos yokai son confundidos a menudo, y Noperabo se es referido a veces erróneamente como Mujinma. Sin embargo, otros yokai animales toman esta misma forma y también hay Noperabo no animal, así que se debe tener cuidado para evitar un malentendido. En las regiones de Shimosa se le llama Kiburu, Kabukiri Koso, ya que toman la forma de un koso que lleva un extraño kimono corto con la cabeza balanceándose y aparece con frecuencia en las carreteras por la noche sin mucha gente. Bueno, primero que todo, ahora sí, ¿qué opinas después de toda la info? No me gusta eso de que uno no tiene cara. Ok, justo ese es el Me punto. preocupa que haya muchos que lo hacen. De hecho, es de lo que más suelen usar. Y justo es el punto donde dije que se conectaba con el mito que hablamos con Rob, porque el Ujú. Noperabo básicamente es un fantasma o es una persona sin rostro. Entonces, sí, es básicamente lo mismo, es una persona sin rostro, usted lo vuelve a ver, no ve nada, se asusta y, y así son. Mientras que el Mullina hace lo mismo, pero tiene ese contexto de ama, es un tejón mágico. Sí. No, Ahora, no, está curioso. No me gustó eso de que salen en carreteras. en carreteras. Sí, pero no, sí, que salen, aparecen en carreteras Ah, ok. con poca gente. Ujú, A veces siempre me da un terror ir manejando de noche y ver una vara rara, ¿no? ujú. Son esas cosas que uno se queda como... imagínese eso, manejando en una calle de lastre, todo piedras. Usted ve una persona haciendo autostop y donde alza la mirada y lo ve, no tiene nada en la cara. Yo, bueno, hasta aquí llegué, hasta aquí llegó la vida, me voy. Arrivederci. Y yo, bueno, fue bueno mientras duró. Exacto. Características principales. Primero tiene la transformación, son maestros del disfraz. Según el Nihon Shoki, ya en el año 627 se reporta que tomaba formas humanas para cantar canciones. Una de sus formas más famosas es la del fantasma sin rostro, gracias a un relato que se llama Mujina, en el libro Kawaidan de Lafcadio Hearn. Casualmente fue el mismo libro del que hablamos la semana pasada y esta semana voy a contar ese cuento. Muchos occidentales usan el nombre Mujina para referirse específicamente a este espectro facial fácilmente liso comportamiento. A diferencia de otros yokai traviesos, el Mujina evita el contacto humano y vive en montañas profundas. Cuando interactúa con personas suele ser para gastar bromas inofensivas o asustar a los malvados. Y la habilidad. Se dice que pueden inflar sus estómagos para usarlos como tambores o incluso expandir su escroto hasta el tamaño de 8 esteras de tatami para crear refugios o trampas. Específico. Sí, ¿verdad? Confusión de identidad. En diferentes regiones en diferentes regiones de Japón, el término mujina puede referirse juepucha, indistintamente a tejones o tanukis o incluso zorros. Actualmente se usa el término anaguma para el animal real y mujina casi exclusivamente para la versión mitológica. Lo que hablamos ahora, que le hicieron ya un término solo al animalito. Ujú, ujú. A mí me encantan los tejones, no sé qué opina usted, ma. A mí los tejones siempre se me ha hecho súper tuanis. Sí, sí, son bonitos. Siempre que pienso en tejones me acuerdo de Gata, la leyenda de Aang, que son Ujú. los que
Es que eran maestros tierra originalmente. Entonces, mae, sí se desde eso, le das como, qué bonitos que son. Ok, mae, creo que... Ah, bueno, aquí está la parte de significado simbólico. El Mujina suele representar el miedo a lo desconocido, la pérdida de identidad, la apariencia engañosa de la realidad, la ansiedad nocturna y la soledad. A diferencia de jueputa. A diferencia de otros yokais violentos, el Mujina rara vez mata. Su poder es psicológico, provoca terror al romper la lógica del humano. Y ahora sí, mae, creo que ya hablé mucho del Mujina, creo que ya le quedó claro. ¿Está listo para el cuentecito? Más de gracia que me tocara el detalle del terror psicológico. Sí, sí, dale. ¿Por qué, mae? No, no sé, nada me llamó la atención. No, usted piensa que yo lo hice al propio porque yo sé que a usted le molesta las varas faciales o corporales. No, No lo había sospechado, pero no. ahora lo voy a sospechar menos, como lo mencionó. Ah, bueno, qué dicha, Ya mae. sé que no fue eso. No, solo falta que sea mitad tejón, mitad cocodrilo, ¿no? ¿Cómo haría yo eso? Jojojo. Ah, Vamos a el Mullina del Puente Rojo. El viento soplaba como un suspiro antiguo entre los bambúes. En las afueras de Edo, mucho antes de que la ciudad se convirtiera en el monstruo de luces que hoy conocemos como Tokio, existía un puente rojo, olvidado por casi todos. Lo llamaban Akabashi. Crujía por las noches como si recordara cada paso que lo había atravesado. Decían que nadie debía cruzarlo después de la medianoche, pero la advertencia siempre suena a superstición, hasta que dejan de serlo. Una noche húmeda de otoño, un comerciante llamado Daishi regresaba tarde a casa. Había vendido menos arroz de lo esperado, y su humor era tan pesado como el cielo encapotado. Cuando llegó al puente rojo, escuchó algo, un sollozo, suave, doloroso, humano. Allí apoyado contra la baranda había una mujer, joven, vestida de blanco, su cabello negro caía como tinta derramada sobre su espalda. ¿Se encuentra bien?, preguntó Daichi. La mujer no respondió, solo lloraba. Daichi dudó. La historia del puente cruzaron por su mente, como relámpagos breves, pero la compasión fue más fuerte. Se acercó. Por favor, dígame, ¿qué ocurre? La mujer levantó lentamente el rostro. No tenía ojos, no tenía nariz, no tenía boca. Su piel era lisa, blanca, perfectamente vacía. Daishi retrocedió tropezando. Sintió que el mundo se inclinaba. El sonido se rió. El sonido del río desapareció. El viento dejó de soplar. La figura pasó su mano por el lugar donde debería haber estado su rostro, y ante sus ojos paralizados, las pocas sombras que insinuaban facciones se desvanecieron por completo. Una superficie blanca, sin expresión, sin alma. Daishi gritó y corrió. Corrió sin mirar atrás. Y mientras corría, escuchó algo peor que un grito. Escuchó risa. A la noche siguiente, un guardia llamado Hachiro patrullaba la zona. Había oído rumores sobre el comerciante que ahora deliraba diciendo que la cara del mundo se había borrado. Hachiro no creía en cuentos. Al llegar al puente vio un hombre inclinado sobre la baranda, temblando. ¿Qué hace aquí?, preguntó el guardia. El hombre giró lentamente. Era el propio Daishi, o eso parecía. Guardia, susurró con voz quebrada. No tiene rostro. ¿Quién? Daishi levantó la cabeza, y entonces, ante la luz de la linterna, su cara comenzó a alisarse, como si la piel fuera cera derritiéndose, ojos cerrándose, sin párpados, nariz hundiéndose, boca desvaneciéndose, hasta que no quedó nada. Hashiro dejó caer la linterna, y cuando la volvió a alzar, no había nadie allí, solo el puente y el sonido del río. Días después, un monje viajero llegó a Edo. Había habido rumores de un espíritu en el puente.
Se sentó en la taberna y escuchó en silencio. Cuando alguien mencionó la palabra mullina, el monje cerró los ojos. El mullina no era exactamente un fantasma, no era exactamente un demonio, era algo peor, un espejo vacío. Aquella noche el monje fue al puente, no llevaba linterna, no llevaba arma, solo un rosario y una calma peligrosa. A medianoche exacta, el aire cambió. Una figura apareció al otro extremo, un anciano encorvado. Padre, dijo la figura, tengo miedo de cruzar solo. El monje caminó hacia él. No era un anciano, respondió con serenidad. El anciano levantó el rostro y comenzó a borrarse. Pero el monje no apartó la mirada. No tienes forma propia, dijo. Solo robas el miedo. La figura se detuvo. Por un instante el rostro vacío pareció titubear. El monje dio un paso más. Muéstrame lo que eres. El mullina cambió. Su cuerpo vibró y entonces tomó la forma del propio monje. Dos figuras idénticas se miraron bajo la luna, una con rostro y la otra sin él. El viento sopló. El mullina intentó borrar su nueva cara, pero algo lo detuvo. El monje comenzó a recitar un sutra, no para expulsarlo, sino para nombrarlo. En el momento en que pronunció la palabra mullina, el ser retrocedió, porque aquello era su debilidad, el anonimato, el vacío sin nombre. El mullina se disolvió como niebla al amanecer. Durante semanas el puente estuvo en silencio, pero una noche una niña cruzó con su madre. Mamá, dijo la pequeña, esa señora nos está mirando. La madre no vio a nadie, pero la niña sí. Una mujer al otro lado del puente sin rostro. La niña sonrió y levantó la mano. La figura imitó el gesto. La madre sintió un escalofrío. Cuando volvió a mirar a su hija por un segundo, solo por un segundo, el rostro de la niña estuvo liso, blanco, vacío. Luego volvió a la normalidad. La niña rió. Mamá, ¿por qué estás llorando? El puente no estaba maldito. No había sido construido sobre un cementerio. No había sangre bajo sus tablas. El Mullina no estaba atado al lugar. El puente solo era el escenario, porque el Mullina no vive en sitios, vive en la mente. Aparece cuando la identidad tiembla, cuando alguien duda de quién es, cuando la soledad es tan profunda que el rostro comienza a sentirse como una máscara. El Mullina no roba caras, te obliga a cuestionarlo si la tuya es real. Dicen que incluso hoy, en algún rincón silencioso de Tokio, alguien puede encontrarse con una persona llorando bajo una farola. Si decides acercarte, si decides tocar su hombro, puede que levante el rostro y puede que no haya nada allí. Y lo peor no será lo que veas, será la sensación, esa fracción de segundo en que sentirás que tu propia cara pesa demasiado poco, como si pudiera borrarse en cualquier momento. Y cuando regreses a casa, mires tu reflejo en el espejo. Tal vez notes que tus facciones tardan un segundo más de lo normal en definirse. Y durante ese segundo, el Mullina sonríe, aunque no tenga boca. Es la historia que traigo el día de hoy. ¿Qué le pareció, caballero? Eso gracias al cambio de tono al final. Ahora sí más tétrica, ¿no? Y bueno, esa era la historia. Es que esta es la Ah, no, historia. no, sí, está bien. Ah, se respeta, se respeta. Pues la reflexión, digamos, que hacen sobre lo más de lo que refleja el, ese yokai, ¿verdad? Cuando la Ujú. gente se lo encontraba. Que dicha que hubo una aclaración, porque yo al principio dije, madre, pero ¿qué es? Como, porque digamos, la primera persona que lo vio como que se infectó, ¿no? Que después era el que no tenía rostro. Pero ya era nada más que se robaba la apariencia La de la gente. apariencia. Ujú. Sí, Qué ma, loco lo de la es... parte igual de con la niña, mae. La pobre mamá no vio nada, nada más vio a la hija. Seguro así, levantar la mano, quedarse sin cara y ella, bueno, Y es como, je, 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 ¿no? je. Ma, yo creo que a cualquier persona le pasaría. Mae, traigo una segunda historia, que es la de el libro que le dije, la de Lafcadio Hearn, que dato curioso, este Mae prácticamente, no sé si la historia del Mujimna ya existía, pero este Mae fue el que lo hizo famoso, este pibe. Ok. Tal, listo.
De hecho, esta es como la historia más famosa del Noperabo del, y del Muyina. Entonces, es normal que por aquello de que alguien diga, ah, pero eso no es lo del Noperabo, sí, es la misma historia. Entonces, vamos allá. En el camino de Akasaka, cerca de Tokio, hay una colina llamada Ki no Kunisaka, o la colina de la provincia de Ki. Está bordeada por un antiguo foso muy profundo cuyas laderas suben, formando grasa, hasta un espléndido jardín, y por los altos muros de un palacio imperial. Mucho antes de la era de los linternas y los jinrishkas, aquel lugar quedaba completamente desierto. En cada caída de la noche, los caminantes rezagados preferían dar un largo rodeo antes de aventurarse a subir solos a la no Kunisaka, después de que la puesta del sol pasara. Y eso a causa de un Mujima que se paseaba por ahí. El último hombre que vio al Mujima fue un viejo mercader del barrio del Kyobashi, que murió hace 30 años. He aquí su aventura, tal como me la contó. Un día cuando empezaba ya a oscurecerse, se apresuraba a subir la colina de la provincia de Ki, cuando vio una mujer agachada cerca del foso. Estaba sola y lloraba amargamente. El mercader temió que tuviera intenciones de suicidarse y se detuvo para prestarle ayuda si era necesario. Vio que la mujercita era graciosa, menuda e iba ricamente vestida. Su cabellera estaba peinada como era propio de una joven de buena familia. Distinguida señorita, saludó al aproximarse. No llore así, cuénteme sus penas, me sentiré feliz de poder ayudarle. Hablaba sinceramente, pues era un hombre de corazón. La joven continuó llorando con la cabeza escondida entre sus amplias mangas. Honorable señorita, repitió dulcemente. Escúcheme, se lo suplico. Este no es un absoluto, un lugar conveniente de noche, para una persona sola. No llore más y dígame la causa de su pena. ¿Puedo ayudarle en algo? La joven se levantó lentamente. Estaba vuelta a espaldas y tenía el rostro escondido. Gemía y lloraba alternativamente. El viejo mercader puso una mano sobre su espalda y le dijo por tercera vez, Distinguida señorita, escúcheme un momento. La honorable señorita se volvió bruscamente, dejó caer la manga y se acarició la cara con la mano. El viejo vio que no tenía ojos, nariz ni boca. Huyó gritando del espanto. Corrió hasta el borde de la colina oscura y desierta que se extendía delante de él. Corría sin pararse y sin osar mirar hacia atrás. Por último vio en lontananza la luz de una linterna. Era una lucecilla tan pequeña que se hubiera podido confundir con una mosca luminosa. Era la huya de un mercader ambulante, un vendedor de sopa que había levantado su tenderete al borde del camino. Después de la experiencia que el viejo acababa de sufrir, la más humilde de las compañías le pareció deseable. Se echó a los pies del vendedor de sopa gimiendo. ¡Ah, ah, ah! ¡Corre, corre! Replicó el vendedor ambulante bruscamente. ¿Qué le ocurre? ¿Le ha hecho daño a alguien? No, nadie me ha hecho daño, murmuró el otro. Pero, por lo menos le han dado un buen susto, dijo el mercader, demostrando poca simpatía. ¿Se ha encontrado con algún ladrón? No, pero cerca del foso he visto a una mujer que jamás podré describir cómo la he visto. ¿Qué? ¿La ha visto? Tal vez así, exclamó el mercader. Se acarició la cara, que de pronto se hizo semejante a un huevo. En aquel mismo instante se apagó la luz. Fin. Vaya comerciante más cabrón, man. Ok, mae, le voy a dar un dato muy curioso del Noperabo y del Mujima. Se dice que entre sus sustos favoritos es el susto doble, que es lo que vivimos aquí. Primero se aparece sin cara para que la otra persona busque ayuda y ese que ayuda es otro Mujima.
Fijo se turnan para ser el segundo, es como, mae, el segundo siempre es así, Eh, más el- satisfactorio. sí, mae, Ah, es un mito sí. interesante, muy bonito, pero también uno se queda pensando en lo incómodo que es ver a alguien sin cara. De hecho, como dijimos la semana pasada con Rob, el que pierde el rostro lo pierde todo. Y también es que es muy incómodo. El ser humano no está acostumbrado a ver, está acostumbrado a ver rostros. Entonces yo me imagino ver la cara lisa y es como, A nosotros nos imaginamos rostros hasta donde no hay. exactamente. Entonces, donde siempre hay uno, donde tiene que haber uno, no es absolutamente nada. Ujú. Es muy interesante. ¿Qué le pareció la historia y todo lo que conllevó? Me gustó, me gustó. Ah, Esos muy son traumante, espero nunca toparme con algo así, como Jima. ni cercano, Eso, pero eso es lo que yo pondría esa en un, vara, eso es probable, vea, mae, eso es lo que yo pondría en un juego de terror. Imagínese la escena, usted con una linterna se encuentra alguien en el puente y donde llega a ayudarle, ¡guau! No tiene cara. Eso es lo que yo pondría en un juego de terror o en una buena peli. ujú, No sé, está bonito, está bonito. Pero bueno, creo que eso sería todo de mi parte. No sé si quiere dar un aporte final. no, señor, Bueno, gracias. bueno, entonces, primero que todo, muchas gracias a Ericito por acompañarnos una semana más. Em, anuncios dominicales. Seguimos el miércoles con la historia de Gilgamesh, ya el capítulo 3. Espero que les esté gustando. Em, Me pueden seguir en ebooks, en Spotify, darle estrellitas, darle seguir, en plan pim pam, escribir un comentario de Spotify, eso es el puto amo, genio, pibe. En YouTube, más de lo mismo, se pueden suscribir cerquita de los 2000 y cerquita de mi cumpleaños, manda huevo, dale. Ah, bueno, justo. mm, no, mentira. Es el capítulo que sigue, el que sale el día de mi cumpleaños, justo domingo 16. Em, entonces, por favor, lleguemos a los 2000 para mi cumple, no sean así. Y bueno, ahora sí, guarden los mitos, guarden las leyendas, guarden los criptidos. Y sobre todo, guarden sus rostros, porque no quieren tener una cara de huevo por el resto de su vida. Porque todo esto son las historias de nuestros pueblos. Muchas gracias y adiós. La ciénaga oscura.